El poeta italiano Dante Alighieri escribió una famosa obra llamada La Divina Comedia. Estoy seguro que cada uno de ustedes conoció, leyó esta fascinante obra, considerada una literatura universal. Y aquí en esta obra trata de un viaje ficticio del alma por 3 lugares, según la obra, que incluyen allí el infierno, el purgatorio y el paraíso. Realmente esta obra reflejaba el pensamiento cultural de aquella época, el pensamiento religioso, filosófico. Y básicamente esta obra ha permeado mucho en la mente de muchas personas, porque hay gran parte de las personas de las religiones que creen en esta creencia, que cuando los seres humanos mueren, si a sus obras fueron malas, van al infierno, y si sus obras fueron buenas, van al cielo, al paraíso, y si son más o menos, pues irían al purgatorio, ¿verdad? Así que, ¿qué dice la Biblia con respecto a este tema? De esto trata la lección en esta semana, así que aquí comenzamos. Bienvenidos a la Escuela Sabática Conectados. ¿Qué tal, amigos? Aquí comenzamos el bosquejo de la lección de esta semana y por supuesto en esta oportunidad me acompañan 2 amigos, pastores, colegas también de aquí de las áreas tanto de mayordomía. Aquí está con nosotros el pastor Henry Flores. Pastor Henry, gracias por acompañarnos. Bienvenido a la Escuela Sabática Conectados. Por favor, mande un saludo ahí para todos nuestros amigos que nos ven. Bueno, un saludo para todos los hermanos, un feliz sábado. Es un privilegio en esta mañana poder estar juntos a través del estudio de la palabra, que es la lección de Escuela Sabática. Gracias por la invitación, Pastor Fernando. Estoy seguro que al finalizar estos momentos vamos a salir muy bendecidos y vamos a tener más claro algunos principios de la palabra de Dios. Excelente, muchas gracias, Pastor Henry. Y también tenemos con nosotros a nuestro líder de publicaciones de la Asociación Peruana Central, Pastor Benjamín Galindos. Bienvenido, gracias por estar con nosotros. Querido Pastor Fernando, una linda oportunidad compartir con usted la lección número 10. Y queridos hermanos, esta lección es muy importante para nuestro crecimiento y desarrollo personal. Y desde ya te motivo que puedas venir ahí con toda la familia y que juntos disfrutaremos del comentario de la lección. Bienvenidos a este repaso de la lección. Gracias, Pastor Benjamín Galindos. Vamos entonces yo creo que vamos a dividir la lección en 4 partes, me parece. Vamos a hablar acerca del infierno, el purgatorio, el paraíso, y finalmente vamos a finalizar también con la cosmovisión bíblica. Vamos a hablar un poco acerca de la tradición, las creencias que popularmente se divulgan en medio de nuestra sociedad, ¿no? Entonces, y luego vamos a ver qué dice la Biblia. Pero vamos a leer el texto de memoria, el texto principal de esta semana que se encuentra en Primera de Tesalonicenses 5:21. Dice, examinadlo todo y retened lo bueno. Pastor Henry, ¿qué nos quiere decir ese texto? Examinarlo todo y retener lo bueno quiere decir que existen muchas enseñanzas, existen muchas teorías filosóficas, bíblicas, con respecto a ciertos temas, ¿verdad? Ajá. Y con respecto al tema también de la que vamos a tratar en esta mañana, hay muchas teorías, hay muchos tipos de pensamientos, pero me parece que lo que nos tiene que mantener siempre firmes es la palabra de Dios. Creo que la Biblia es la que nos hace sabios, la que nos muestra el camino que tenemos que seguir y la creencia fundamental, ¿no?, que tenemos que tener siempre en el corazón. Así que se puede escuchar todo, pero si está bajo lo que la palabra de Dios dice, por ahí avanzamos. Ese es el camino que tenemos que transitar. Así es, Pastor. Realmente este tema del infierno es un tema que seguramente a muchos les llama la atención y a algunos hasta les infunde cierto miedo, cierto temor, porque dicen nadie quiere ir al infierno, ¿no? A un lago de fuego que arde ahí por los siglos de los siglos. Entonces la gente obviamente vive atemorizada. Pero vamos a ver qué es lo que dice la Biblia con respecto a este tema, que seguramente
es nuestra mayor fuente confiable en quien nosotros podemos estar seguros. No es lo que la iglesia enseña, no es lo que alguna congregación enseña, ni un pastor, sino es lo que la palabra de Dios dice. Y la palabra de Dios es autoritativa, ella no falla, entonces es mejor aferrarnos a la palabra divina y ella nos da un poco de luz con respecto a este tema, ¿no? Entonces, vamos a hablar tal vez de algunos textos que pueden generar cierta confusión, como por ejemplo, vamos a ver Isaías 66, 24. Pastor Galíndez, por favor, nos ayuda ahí en la lectura. ¿Y qué significa ahí cierta expresión que Jesús mismo usó para poder tratar allí un tema, ¿no? Vamos a leer ahí Isaías 66, 24. Ustedes, queridos amigos que están ahí tal vez con la familia o con alguien, también pueden abrir las escrituras para poder juntos leer y así participar de esta lección. Pastor Galíndez. Sí, pastor, dice, saldrán y verán los cadáveres de los hombres que se rebelaron contra mí, porque su gusano nunca morirá, ni su fuego se apagará, y serán abominables para todo ser humano. Esta expresión, su gusano nunca se apagará, tal vez como que intriga a muchas personas, ¿no? Y bajo este texto a veces las personas han construido toda una teología para decir, ya ve, hay personas que van a estar allí en el infierno y el gusano no se va a apagar, van a estar ahí en el tormento eterno, ¿no? Pero ¿qué quiere decir, Pastor Galíndez? Tal vez nos puede comentar y luego tal vez el Pastor Henry. Sí, bueno, querido pastor, es algo muy interesante de cómo aplicar, ¿no? Ajá. Recordemos que Isaías y todo el Antiguo Testamento, gran parte fue escrito en hebreo, y una palabrita que en español puede significar, como ya lo entendemos, en el hebreo puede tener otras connotaciones también. Por ejemplo, esta palabra, el gusano, en singular se utiliza genéricamente para los gusanos. No significa solo un gusano. La referencia que es a los gusanos que se alimentan de los cuerpos en descomposición. Entonces podemos entender aquí que lo que el gusano consume es al cuerpo, ¿no? Y lo consume completamente. No es que el gusano va a vivir por siempre, sino que el gusanito hace una labor completa. Es decir, lo acabó la hojita y la hojita ya no existe más. Entonces nos da de entender que esta pequeña frase nos muestra que lo que no va a existir más es decir, es la vida, ¿no? Es que ya no va a haber vida, cuando el hombre muere, ya no va a haber existencia, ¿no? Y nos hace notar ahí que el gusano en esta frase cumple una función de darnos a entender que sin Dios la vida se acaba, ¿no? Ajá, muy bien. Pastor, ¿esto es literal o es una metáfora que está usando Isaías? ¿Cómo lo entendemos eso? Claro, nosotros tenemos que entenderlo como una metáfora, porque pensar que un gusano es inmortal, como que no entraría en nuestra mente, ¿no? Un gusano inmortal, no va a morir tampoco el gusano. Y así como lo dijo el pastor Benjamín Galíndez, yo también tengo claro eso, porque la palabra de Dios, a través de esta metáfora, nos está diciendo que la tarea del gusano, que es justamente destruir ese cuerpo inerte, ya sin vida, y luego convertirlo en ese polvo que menciona la palabra de Dios, esa tarea tiene que terminarla. Cuando habla de que el gusano va a estar para siempre, ¿no? en aquel cuerpo, está diciendo que va a cumplir la tarea de destruir por completo lo que queda de la materia, justamente de ese cuerpo, y como dice la lección, va a devorar el cuerpo de los malvados hasta destruirlo por completo. Y ese es el fin de las personas injustas, de los malvados. Qué tremendo, ¿no? Porque eso se relaciona justamente a lo que Jesús decía con respecto a cuál va a ser el fin de los injustos, de los malos, de aquellos impíos, que será la destrucción final, la destrucción total, y los gusanos van a ser parte de ello, porque cuando alguien fallece, alguien muere, ya entra el trabajo de los gusanos, ¿no? No sé si en algún momento les ha tocado a ustedes abrir alguna caja de algún muerto que ya pasó algunos años. A veces sucede porque hay que cambiarlo a otro lugar. Me tocó a mí, pastor, y ahí se ve justamente hasta qué punto se degrada el cuerpo, el ser humano, y cómo es que los gusanos están ahí haciendo el trabajo, porque es una ley, ¿no? El trabajo de la destrucción de aquel cuerpo. Interesante, ¿no? Entonces,
hay que interpretar de manera correcta este pasaje. Y justamente Jesús lo usó, este mismo pasaje, en el libro de Marcos, ¿no? Para ilustrar que la rebelión, para ilustrar que las personas que rechazan la salvación, un día serán destruidos y serán destruidos eternamente. Su existencia ya no va a ser más porque, como dice la lección, si nosotros creemos en Jesús vamos a tener vida, pero si nosotros rechazamos, lo único que nos va a esperar es la destrucción eterna. Yendo en esa misma línea de pensamiento, cuando nosotros hablamos el fuego del infierno, hay ciertas religiones, ciertas creencias que dicen que el infierno en realidad es un lugar, es un tormento eterno, donde ahí están ardiendo las personas por los siglos de los siglos. Y esto como que distorsiona un poco el carácter de Dios, ¿no? Porque parece que un Dios que no es justo, ¿no? Por ejemplo, nosotros vivimos, vamos a decir, 80 años y vas a estar ahí en el infierno ardiendo por los siglos de los siglos. Sería una forma de perpetrar el pecado también. Pero ¿qué nos dice esto, la Biblia, acerca de esto? Y cómo nosotros podemos sustentar, porque habla también del fuego eterno, ¿no? ¿Qué significa esa palabra eterno en la Biblia? Cualquiera de los dos. Primeramente, pastor, quisiera compartir cómo es que la iglesia cristiana adopta algunas enseñanzas, por ejemplo, como el infierno, ya que la Biblia no nos da de entender como en su gran mayoría se entiende. Usted comenzó comentando sobre la obra La Divina Comedia, donde justamente habla del infierno y del purgatorio. Ahora, ¿qué dice la Biblia? ¿No? Interesante. Bueno, en el 312, cuando Constantino prácticamente une la filosofía con el cristianismo justamente, vemos que muchas cosas filosóficas entran a la iglesia, se introducen a la iglesia, pero no necesariamente quiere decir que la Biblia dice eso. No necesariamente quiere decir que debemos interpretarla como tal. También, querido pastor, por ejemplo, algunos pastores, por ejemplo, un pastor Jonathan Edwards, un pastor cristiano, él predicó sobre los pecadores en manos de un Dios enojado. Él dio ese tema y muchas personas quedaron llorando, pidiendo perdón, porque lo veían a Dios no como un Dios de amor, sino un Dios presto para llevarte tu alma al infierno. Pero eso no dice la Biblia, eso no dice Dios. Entonces también vemos que la filosofía o el mundo filosófico tiene algunas suposiciones o algunas ideas, ideologías antibíblicas, no cristianas, pero que Dios en su palabra no nos da de entender de esa manera. Está bien, pastor. Vamos, ¿les parece si leemos Malaquías? ¿Qué dice, pastor? Sí. A ver, ¿puede ayudarnos? Malaquías 4:1, ¿verdad? Dice así: Sí. Porque aquí viene el día ardiente como un horno, y todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán estopa. Aquel día que vendrá los abrazará, ha dicho Jehová de los ejércitos, y no los dejará ni raíz ni rama. Y cuando leo eso, viene a mi mente, en un momento hemos consumido algo, hemos prendido fuego, por ejemplo, en alguna fogata, ¿no? Prendemos el fuego, ¿y en qué momento el fuego se apaga? En un momento ya no hay más fuego. Es justamente cuando logró su objetivo de poder quemar algo, ¿no? Cuando agarramos un papel, mientras haya papel, el fuego todavía va a seguir avanzando. Y cuando la palabra de Dios menciona ahí en Malaquías que habrá un fuego que arderá justamente y será para siempre, también me lleva a lo que dice Éxodo, ¿no? Cuando se refiere al ser humano, cuando habla para siempre, está diciendo que va a cumplir su objetivo de quemarlo. Hasta que logre el objetivo, arderá el fuego. Una vez que está consumido, ya no habrá más fuego, ¿no? Porque no habrá más cosa que poder quemar. Muy bien, ahí hay una palabra, fuego eterno. Ahora, ahí la lección nos da la palabra hebrea para eterno, ¿no? Y en este caso es olam, eterno. Ahora, esta palabra, el hebreo pues tiene un significado muy amplio, ¿no? Porque tiene menos palabras y su significado puede extenderse un poco más. No es como en el español que tenemos muchas palabras. Entonces, ¿qué significa eterno, olam, en la Biblia? ¿Será solamente de
eternidad o será también un periodo de tiempo? No sé si pueden comentarnos algo ahí. Pastor Judas, el versículo 7 dice, también Sodoma y Gomorra, las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra la naturaleza, fueron puestas, por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. Vemos aquí, pastor, que es un periodo de tiempo, ¿no? Es un periodo, por ejemplo, del ser humano, ¿no? Por siempre vas a ser esclavo. No es que siempre va a ser esclavo, sino hasta que esté con vida, ¿no? Vemos aquí que actualmente Sodoma y Gomorra no existen, ¿no? Ya están bajo tierra, esta ciudad ya fue quedado en el pasado, pero nos da de entender que el fuego eterno. Bueno, hay varias connotaciones, una de ellas, pastor, en Dios sí, Dios es eterno, pero en el ser humano vemos aquí que hasta que cumpla su función, hasta que hay un límite, es su eternidad, una eternidad limitada. Sí, tal vez, pastor, podemos leer Éxodo 21:6. Ese tal vez es un texto que nos da mucha luz con respecto a la palabra eterno. Solo para resumir lo que decía el pastor Benjamín. Olam, cuando se refiere a Dios, habla de eternidad. O sea que no tiene principio ni tiene fin. Pero cuando Olam se refiere al ser humano, se refiere al límite de su existencia. Así es. Entonces, por ejemplo, vamos a leer Éxodo 21:6. Permítame, dice así, y entonces su amo lo llevará ante los jueces y le hará estar junto a la puerta o al poste, y su amo le horadará la oreja con lesna y será su siervo para siempre. No es un asunto de inmortalidad, ¿verdad? Sino para siempre quiere decir hasta que el amo descanse, ¿no? A veces, por ejemplo, cuando se dice, y sean felices para siempre, hasta que te llega la muerte, ¿verdad? Entonces, cuando se habla acerca de esto, se está hablando de un límite de tiempo, de acuerdo al tiempo de vida que tú puedas tener. Entonces, amigos, miren, el texto que acabó de leer el pastor Galindos es sumamente esclarecedor para tratar este tema. Hablaba de que Sodoma y Gomorra están ardiendo en el fuego eterno, dice ahí. Y sin embargo, nosotros no vemos que Sodoma y Gomorra estén hasta ahora ardiendo. Ardió hasta que se consuma todo, hasta que acabe todo lo que existía, la materia y todo, pero no está ardiendo hasta ahora. Las consecuencias de eso sí son eternas, porque nunca más van a tener vida. Todo lo que hay fue eliminado. Entonces, nosotros, cuando la Biblia habla acerca de fuego eterno, del infierno que es eterno, en realidad no está hablando de una eternidad que no tiene fin, sino hasta que acabe de consumir todo, como usted decía, pastor, todo lo que existe, y cuando ya no queda nada, entonces ya no habrá más fuego, ¿no? Así es. No sé si tienen algo más que comentar, porque pasamos tal vez para otro tema. Yo creo que esto es importante que podamos tenerlo claro, las personas que nos están escuchando, porque realmente es importante tener la certeza de que podemos tener vida eterna y también la muerte, ¿no? La muerte eterna también. Eterna, la cual no hay esperanza de poder respirar, de poder gozar, de poder disfrutar de lo que Dios tiene preparado para nosotros. Así que tenemos que tener mucho cuidado al pensar que cuando uno muere puede estar en algún otro lugar, en algún infierno, padeciendo algún tipo de dolor. Y esto lleva quizás hasta, ya lo vamos a ver a continuación, a transgiversar el carácter de Dios, ¿no? Pensar que es un Dios vengativo, que es un Dios que está listo a poder castigarte en un infierno, ¿verdad? Cuando no, la palabra va justamente direccionada por otro lado, ¿no? Así es. Vamos entonces para la segunda parte de la lección de esta semana, hablando acerca del purgatorio. Saben, el purgatorio es básicamente una creencia, digamos, católica, ¿no? Yo he sido católico también en mi niñez y también he podido asistir a alguna misa alguna vez. Y justamente ellos hablan mucho de esto. La lección inclusive cita al catecismo, ¿no? Así es. Dice allí, mira, la iglesia también recomienda las limosnas, las indulgencias, las obras de penitencia a favor de los difuntos. Y esto viene, como mencionaba el pastor Galindos, es toda una tradición desde el 326, si mal no recuerdo, desde que se unió la religión
con el Estado y con las enseñanzas paganas, comenzaron a introducirse en la iglesia. Comenzaron a celebrar las misas. ¿Pero por qué se celebran las misas? Porque supuestamente hay un intermedio entre el paraíso y el infierno, donde ahí están las personas purgando sus pecados y se necesita oración, se necesita intercesión para que éstas puedan pasar al paraíso, ¿no? Pero ¿qué dice con respecto a este tema la Biblia? Podemos leer Eclesiastés 9:10. A ver, ¿qué dice? Vamos a leer. Pastor Galíndez, por favor, si puede ayudarnos. Tal vez usted, pastor, Ezequiel 18:22, me parece que es el texto central que habla acerca de este tema. Algo muy interesante, pastor, lo dice aquí Eclesiastés 9:10. Todo lo que venga a tu mano para hacer, hazlo según tus fuerzas, porque en el Seol donde vas no hay obra, ni trabajo, ni ciencia, ni sabiduría. Interesante, ¿no? Es decir, somos del polvo y al polvo regresamos. No vamos a ningún lugar, ni al infierno, ni al purgatorio, ni al cielo, ¿no? Qué bonito el cielo, pero todo tiene su tiempo, ¿no? Dios es un Dios muy ordenado y Él no se complace ver sufrir al ser humano. Más bien, nuestras obras descansan cuando también descansamos. Entonces no hay venganza, no hay que estoy cuidando a una persona que yo amo, un angelito que está al lado, ¿no? Simplemente no hay nada, ¿no? Eso es algo también muy cierto lo que usted menciona, ¿no? Algunos dicen, mi madre me está cuidando, ¿no? Sí. O mi hermano o un familiar me está cuidando, ¿no? Pero ¿cómo sería Dios tan vengativo, entre comillas, que el familiar que ya descansó del cielo veas cómo tú sufres, ¿no? Cómo te pasan cosas malas, ¿no? Es decir, sí, nadie sería feliz en el cielo, ¿no? Con tanto sufrimiento acá. Ni en la tierra ni en el cielo. En el cielo, ¿no? Sería complicado. Y justo lo que dice Ezequiel, lo voy a leer, dice así: por favor. El alma que pecare, esa morirá. El hijo no llevará el pecado del padre, ni el padre llevará el pecado del hijo. La justicia del justo será sobre él, y la impiedad del impío será sobre él. Mas el impío se apartará de todos sus pecados que hizo, y guardaré todos mis estatutos, e hiciere según el derecho y la justicia. De cierto vivirá, no morirá. Todas las transgresiones que cometió no le serán recordadas. En su justicia que hizo, vivirá. Entonces, creo que este texto es clave para poder, de alguna forma, ir en contra de aquellos que pueden pensar de que podemos nosotros estar orando, hacer un favor en vida por alguien que ya murió, ¿no? O pagar. O una intercesión. O dar algún tipo de indulgencia, con algún tipo de recompensa en alguna iglesia, para que la persona que yo amo, que está en el purgatorio, luego pase al cielo. Así que el que descansa, el que muere, está ahí, en aquel lugar, no está ni en el purgatorio, ni en el infierno, como vamos avanzando, ¿no? Sí, yo quiero leer también, pastores, para reforzar la misma idea, Hebreos 9:27, que dice, de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto, el juicio. O sea, cuando el ser humano muere, se acabó todas las oportunidades. Así es. O sea, no es que alguien va a interceder para que probablemente esta persona pueda pasar a un mejor estado, a un mejor lugar. Nuestra oportunidad de salvación se acaba el día que nosotros morimos. Si antes de morir nosotros hemos aceptado la salvación en Cristo Jesús, nosotros tenemos la seguridad de que un día cuando Jesús venga vamos a resucitar para vida eterna. Pero si nosotros rechazamos la salvación de Cristo Jesús, vivimos en rebelión, no nos apartamos de nuestros pecados, como dice, entonces vamos a descansar, pero lo siguiente que nos espera será la destrucción eterna. Entonces, y eso creo que es claro. Entonces, queridos amigos, la lección de escuela sabática está muy clara, está echando por tierra todas aquellas creencias tradicionales que las personas tienen acerca del estado de los muertos. Y yo creo que esto nos ayuda mucho a nosotros también para afianzar esta creencia bíblica que realmente creo que el enemigo lo ha usado mucho para engañar, ¿no? No sé, hay tantas personas que creen que las personas aún hasta siguen deambulando por la calle, que siguen asustando a las personas y realmente tergiversan, pues, ¿no?, el carácter de Dios. Y algunos piensan que como que hubiera algo mejor después de la muerte, ¿no? Como que hubiera un paraíso. Por eso tantos suicidios, por eso tanta gente espera mejor morir antes que poder vivir,
porque piensan que pueden tomar decisiones aún más allá de la vida, ¿no? O si llega la muerte, todavía puedo tomar decisiones, cuando bíblicamente tenemos claro que las decisiones para poder vivir por siempre es mientras podemos respirar, mientras tengamos vida. Es importante tenerlo claro. También recordar, pastor, que el único intercesor es Dios. ¿No? Es Jesús, ¿no? Es decir, ningún otro pecador terrenal puede interceder por otro, ¿no? Es decir, si uno mismo no está bien, ¿cómo va a poder hacer algún tipo de sacrificio para que se salve la otra persona, ¿no? La salvación es personal y nuestro abogado es Dios. Sí, hay religiones, yo me quedé sorprendido, dice que hay religiones donde una persona puede hacer un sacrificio para salvar a una persona que ya descansó. O sea, es matar a uno para... Sí, es tremendo, ¿no? Pero bueno, por eso decimos que nos aferramos mejor a la enseñanza de la palabra de Dios, que es más segura, y sobre ella pues nosotros vivimos con una esperanza que es real, ¿no? No es algo ficticio que se enseñó a través de los años, ¿no? Pero si no sé si hay algo más para comentar, para pasar luego a lo que significaría el paraíso con almas incorpóreas, sin cuerpo. ¿Qué dice con respecto a esto la Biblia, la palabra de Dios? También es otro tema. Miren que estamos estudiando estos temas acerca del infierno, acerca del purgatorio, y también ahora vamos a ver qué dice la Biblia con respecto a esto. Pastor, tal vez quiere comentar algo. Claro, yo creo que es importante, mientras vamos ahí teniendo los textos bíblicos, que esto va en contra de lo que es la resurrección, ¿verdad? ¿Para qué existiría una resurrección? ¿Para qué vendría Jesús? ¿Dónde está lo que dice Tesalonicenses, ¿no? Los muertos en Cristo resucitarán primero si están vivos, en algún lugar, en algún momento, en algún paraíso, ya están vivos. ¿Para qué podría venir Jesús? Entonces es bueno tener claro realmente lo que está sucediendo con aquellos que descansan y cuál es el pensamiento de tener un paraíso con estas almas incorpóreas. Hay algunos textos que vamos a estudiar. Hechos 2:29 dice, pastor, hermanos, se os puede decir libremente del patriarca David, que murió y fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. El versículo 34 y 35 dice, David no subió a los cielos, pero él mismo dice, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra, hasta que ponga a tus enemigos por estrados de tus pies. Es interesante, ¿no, pastores? Mire, cómo es que supuestamente si las personas buenas van al cielo, pero ahí la Biblia misma dice, ¿no? David no subió a los cielos, dice, sino que su tumba está con nosotros. Entonces, creo que eso nos aclara una vez más que las personas que mueren, por más buenas que hayan sido, no van a ninguna parte. Y la Biblia nos menciona que hubo personas que sí están en el cielo, pero no murieron, ¿no? O en el caso de Moisés, por ejemplo, que murió. O murió, pero resucitó. Resucitó y se fue. Tal vez también la lección habla acerca de cuando Jesús resucitó, también resucitaron algunas personas, pero resucitaron. No es que cuando murieron inmediatamente muertas se fueron para el cielo, ¿no? Sino hubo una resurrección y después vino lo que es ir al cielo. Y es decir, cuando ellos van con su misma personalidad, con su cuerpo físico. No es que sale un espíritu incorpóreo y se eleva y se va para allá, ¿no? O sea, son personas reales, mejor dicho, las que se fueron al cielo y están allí en el cielo, pues, ¿no? Claro. Muy bien. Porque un texto más, quizá, pastor, 1 Corintios 15, 16 dice, porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es en vana. Aún estáis en vuestros pecados. Es decir, ¿por qué estudiar la palabra? ¿Para qué seguir predicando, hablando de Cristo si Él no resucitó, ¿no? Y si no hay resurrección, no hay vida. Y el 18 dice, y entonces también los que durmieron en Él o en Cristo perecieron. Entonces, vuelvo a repetir, ¿no? Es importante tener claro que esta doctrina de que uno muere y puede ir y gozar de un paraíso va en contra de la resurrección, que es parte de la enseñanza de Jesús. Es el tema central del Nuevo Testamento también, ¿no? Así es, claro. O sea, ahí este texto realmente nos ayuda a entender claramente que cuando la persona muere no se va al cielo,
sino que aguarda hasta la mañana gloriosa de la resurrección. Y ahí recién, como usted decía, pastor, o sea, es ilógico pensar que si una persona ya está en el cielo directamente, va a venir y va a resucitar, va a volver. O sea, no tenía sentido, pero ahí, por lo menos el mundo evangélico, pues, inventa el rapto secreto, ¿no? Porque para que de alguna manera cuadre con su teología, porque si los que están allá supuestamente los muertos que están en el cielo, sus almas, ¿para qué ya vendría Jesús? No tendría sentido. Entonces, por eso es que casi ellos no predican la segunda venida, no hablan este tema de la segunda venida, porque no armoniza con su teología, con su comprensión de la Biblia, ¿no? Claro, ¿y dónde estaría la esperanza que tanto se habla y se predica, ¿no? Nuestra esperanza es ver a Jesús, y cuando venga Jesús abrazaremos a los seres queridos, seres amados. ¿Dónde estaría nuestra esperanza? ¿En la muerte? Cuando Él muere ya tiene el paraíso. ¿Por qué? ¿Cuál sería nuestro fundamento de enseñanza si ya en la muerte está todo, ¿no? Y es lo que Satanás justamente ha intentado hacer, transgiversar para dejar de hablar de la salvación y de la segunda venida de Jesús, para centrarnos solamente en lo que tenemos ahora, que es la muerte, y de alguna forma sentirnos tranquilos ante la muerte de un familiar, ¿no? Y eso, lo que usted decía hace un momento, ¿no? Esta creencia tal vez ha llevado a muchas personas a recurrir al suicidio, porque en medio de tantas dificultades que tienen, no tienen esperanza tal vez, y lo que hacen es quitarse la vida, pues, y de alguna manera dice estar en el cielo, ¿no? Mira esta creencia satánica que hace que las personas tomen una decisión equivocada en vez de aceptar a Jesús en vida y prepararse, ¿no? Para aquel encuentro cuando venga Jesús por segunda vez. No sé si el pastor tiene algo más para vemos comentar. Que, bueno, la misma tentación, ¿no? El engaño que Satanás le dijo a Eva, ¿no? No morirás. Ahora lo vemos que se repite, ¿no? Vemos también en el infierno o del cielo o del purgatorio, ¿no? Que Satanás sigue golpeando que el ser humano no muere, ¿no? Sino su alma vive, ¿no? Pero simplemente para mantener engañadas a las personas y hacer ver que Dios es malo, hacer ver que Dios es vengativo, ¿no? Está queriendo ver a qué hora te equivocas para enviarte al infierno o al cielo, ¿no? Si en caso haces el bien, ¿no? Pero vemos que Dios no actúa así, ¿no? Él actúa totalmente contraria, ¿no? No actúa como nosotros vemos, Él actúa conforme Él es. Y lo podemos conocer únicamente con el estudio correcto de la palabra de Dios. O sea, sí vamos a ser destruidos en algún momento según nuestras obras, según lo que nosotros hemos actuado frente al llamado de Dios, pero no es en el momento en que nosotros morimos, sino la Biblia menciona que cuando Jesús venga seremos resucitados los que murieron y los que estamos vivos iremos pues juntos al cielo. Y allí, según Apocalipsis 20, estaremos ahí durante 1000 años. Y cuando después de 1000 años la nueva Jerusalén descienda, entonces ahí los de la segunda resurrección, los impíos, ahí van a resucitar, pero para recibir su castigo, para ser destruidos totalmente. Y ahí ya no habrá más muerte, ni llanto, ni clamor, ni dolor, dice el Apocalipsis, ¿no? Claro, porque la Biblia dice que el pecado va a ser erradicado, no habrá más pecado. Y si nosotros creemos que esto va a ser por siempre, volviendo un ratito más a lo que habíamos hablado, de un fuego que va a estar por siempre ardiendo, ¿en qué momento se erradica el pecado, no? Para siempre. Entonces creo que es importante tener claro que al final todo esto se destruirá y no habrá más dolor ni llanto y menos aún el pecado, ¿no? Amén. Amén. Pastores, ahí la última parte de la lección vamos a ver acerca de la cosmovisión bíblica, ¿no? Ya nosotros hemos ido hablando en cada tema, en cada punto acerca de lo que la Biblia enseña, pero vamos a finalizar con este tema, creo que es muy importante. ¿Cuál es la cosmovisión bíblica? Lo otro, lo que enseñan tal vez en la tradición, en las otras religiones, puede ser una convicción más filosófica, ¿no? Pero no es realmente lo que la Biblia enseña. ¿Qué dice allí? Vamos a leer algunos textos. Primera de Juan, no sé si lo tiene, pastor, por favor. Primera de Juan
Tal vez para no leer todos los versículos desde 11 y 12, tal 11 y vez. 12. Sí, justamente ahí dice así. Y este es el testimonio que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo, a Cristo, a Jesús, tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios, entonces no tiene la vida. La vida eterna es un regalo de la obediencia a Dios, Así ¿no? Ajá, claro. Y eso también nos indica, pastores, que lo único que es eterno es Dios Es Dios, exacto. y Jesucristo. O sea, creer que el ser humano es inmortal y que vive por la eternidad no tiene sentido. Porque lo único que es eterno es Dios. Y entonces, si claramente Juan dice ahí, ¿no? El que tiene al Hijo tiene la vida eterna. O sea, si yo quiero vivir, entonces tengo que aferrarme a Jesús. Por eso nosotros, como hijos de Dios, nosotros creemos en la inmortalidad condicional del alma. ¿Qué quiere decir la inmortalidad condicional? Que nosotros un día vamos a ser inmortales, pero está supeditada a una condición. ¿Y la condición cuál es? Es que nosotros tengamos al Hijo, que aceptemos su muerte, que aceptemos su sacrificio, que aceptemos su intercesión. Y entonces, en su momento, nosotros tendremos vida eterna, ¿no? Por eso dice Tesalonicenses 4, del versículo 3 en adelante. Primera de Tesalonicenses dice así, ¿no? El que cree en Jesús, el que cree en mí, habla, ¿no? Los que creyeron en Jesús resucitarán primero. O sea, está hablando de una resurrección. A los que creyeron en Cristo tendrán vida. Es decir, obviamente que los que no creyeron en Jesús, no aceptaron a Cristo en su corazón, no podrán gozar de esa vida eterna que Dios tiene preparado justamente para este grupo especial de sus hijos, ¿no? Así que es importante tener al Hijo, a Cristo, en el corazón. Es muy importante. También, pastor, en Juan capítulo 11, versículos 25 y 26 dice, le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Creéis esto? Interesante saber que el Señor mismo nos daba ese mensaje de esperanza, ¿no? Que la vida eterna es un regalo de Él, ¿no? Y no es una vida ya con dolor, sino es una vida eterna cuando ya no exista el mal, cuando el enemigo termine, todo el pecado ya no exista, pero ya estemos, cuando Cristo venga por segunda vez, ya estemos con Él eternamente. Pero sí estaremos con Él si somos desde aquí conocedores de su palabra, ahí dejando que el Señor guíe nuestra vida, nuestros pensamientos y pueda cambiar, ¿no? Nuestra forma de ver, no a lo que el mundo ve, sino a lo que Dios quiere ver. Qué interesante, ¿no? Yo soy la resurrección y la vida. Si nosotros creemos en Jesús, vida eterna. Si nosotros rechazamos también a Jesús, decidimos no creer, también está el otro lado. También está la muerte eterna. No es el tormento eterno, sino la aniquilación completa. Es decir, llegará un momento donde todos seremos, los que rechazamos a Jesús, seremos aniquilados, seremos destruidos. Pero nuestra inexistencia será pues eternamente, ¿no? Así es. No sé si tienen algo que comentar. Sí, solamente poder leer lo que dice San Juan, capítulo 6, versículo 40, donde dice, y esta es la voluntad del que me ha enviado. ¿Cuál es el deseo? ¿Cuál es la voluntad de Dios para con sus hijos? Que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él, tenga vida eterna. Es decir, el deseo de Dios no es que nosotros podamos disfrutar o podamos ir a la muerte y no tener la esperanza de poder vivir por la eternidad, sino el deseo de Dios es que nosotros podamos disfrutar justamente de ese paraíso, de ese lugar que se dará cuando Jesús venga por segunda vez. Ese es el plan de Dios. Él quiere eso para nosotros, ¿verdad? Pero ¿qué hay que hacer? Creer, como usted mencionó, pastor. El que ve al Hijo y cree en Él tendrá la vida eterna. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Creer en Jesús. Aceptarlo en nuestro corazón, obedecerlo. Y entonces podremos hablar de una vida eterna. Ya no estará en nuestra mente el purgatorio, no estará en nuestra mente el infierno, que el cielo cuando uno muere. Son ideas que nacieron simplemente del ser humano, sino que yo acepto a Jesús y la certeza es que voy a vivir con Él por siempre, por la eternidad, cuando venga por segunda vez. Pero hay que aceptar a Cristo y lo resucitaré, dice, en el día posterior. Es decir, que aun cuando viene la muerte, y hay dolor, porque nunca es feliz cuando un ser querido muere, aún en la muerte
podemos tener esperanza si es que se aceptó a Cristo en el corazón mientras estábamos en vida. Hay un gran reto para nosotros, ¿verdad? Amén. Llevar a nuestros seres amados a aceptar a Jesús. Si yo quiero ver a mi padre por la eternidad, tengo que hablarle de Jesús, que acepte a Cristo en su corazón. Si quiero que mi hijo, o abrazar a mi hijo por la eternidad, tengo que llevar a mi hijo a aceptar a Cristo y a obedecerlo, a ser leal a Jesús, ¿verdad? Porque lo amamos a nuestra familia y porque amamos a Dios. Qué tremendo reto que tenemos. Qué lindo, qué lindo. Gracias, queridos pastores. Vamos a algunas preguntas, tal vez de aplicación. Miren, en la vida práctica nosotros encontramos muchas personas que tienen estas creencias, pero la pregunta sería, ¿cómo nosotros podemos darle esperanza a aquellas personas que tienen tal vez este tipo de creencias? ¿Cómo nosotros podríamos abordar con estas personas, ¿no? Porque no es un tema muy sencillo, ¿no? No sé si tal vez podrían comentar algo, ¿no? Si alguien, tal vez algún amigo que pasó por la experiencia de la pérdida de un ser querido y fue fiel a Dios, anduvo en los caminos del Señor, decir que hay esperanza, ¿no? Hay esperanza. En esta tierra somos peregrinos, somos pasajeros, pero el Señor nos promete la vida eterna. Por eso, querido amigo, nada se compara a lo que Dios nos ofrece. ¿Cuánto tiempo podremos vivir aquí? 80 años. ¿Cuánto tiempo pasamos tal vez trabajando, estudiando, descansando? ¿Cuánto tiempo en sí vivimos? Poco tiempo. Por eso vale la pena entregar nuestra vida al Señor, porque Él nos ofrece la eternidad. La eternidad. Pastor, ahí el texto decía, ¿no? El que tiene al Hijo tiene la vida. Así es. ¿Cómo nosotros en la vida práctica podemos tener al Hijo? Mira, tener al Hijo es tener a Jesús. Y tener a Jesús en el corazón es justamente encontrarlo a través de su palabra. Por eso está la palabra, la Biblia, para conocerlo, para poder tener claro qué es lo que Él quiere para nosotros. Uno no puede conocer a alguien, uno no puede conocer a una persona si no hablamos, si no compartimos tiempo con aquella persona. Entonces, poder aceptar a Jesús es aceptarlo como mi amigo, es aceptarlo como parte de mi familia, todo en mi corazón, todo en mi vida, y tenemos herramientas. Amén. Y las herramientas que tenemos es su palabra. Aquí está establecido. Yo tengo el argumento de que la Biblia es la palabra de Dios. Esa es mi certeza. Esa es mi... Nada me puede hacerlo cambiar, ¿verdad? Por eso yo invito, ¿no?, a las personas a que puedan siempre conocer a Jesús a través de su palabra. Y como dice Apocalipsis capítulo 21, versículo 4, y enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos. Está hablando de aquellos que aceptaron a Jesús, de aquellos que aceptaron a Cristo. Y no habrá muerte, no habrá más llanto, no habrá más clamor. Eso no ocurre ahora, no va a ocurrir en estos momentos. Tú vas a morir y ahí quedó. Sino que eso va a ocurrir cuando Jesús venga por segunda vez y cuando vayamos a esa nueva Jerusalén, ese nuevo cielo que tiene preparado para nosotros. No habrá más muerte, no habrá más dolor, más llanto, porque las primeras cosas pasaron. Así que esa es la esperanza que nosotros podemos abrazar en nuestro corazón, de saber que si hay alguien que falleció, descansa en el Señor, habrá un momento especial donde ya no más habrá muerte y donde podremos abrazarlo y podremos disfrutar de la vida eterna. Amén. Qué lindo, ¿no? Apreciados amigos, hermano, que estás allí sentado mirando este repaso de la lección. Quién sabe, tú mismo estás pasando un momento difícil, complicado. Perdiste un ser querido, un hijo, papá, mamá. Pero tengamos la seguridad de que si nosotros creemos en Jesús, si nosotros aceptamos su sacrificio, su intercesión, un día nosotros vamos a ver también a nuestros seres queridos. Que esto nos ayude a mantenernos fieles a Dios. Como decía el pastor, estudiando la Biblia, orando cada día, porque la oportunidad de salvación es ahora. Mañana quizá puede ser demasiado tarde. Ahora en vida es donde nosotros podamos tomar las mejores decisiones. Y para finalizar, tal vez, queridos pastores, ¿qué nosotros podemos hacer para llevar este mensaje de esperanza? ¿Alguna actividad tal vez práctica, concreta, donde nosotros podamos llevar esto a la acción, ¿no? Porque, claro, esto quedó en nosotros, pero ahora, ¿cómo nosotros podemos compartir con otras personas acerca de este tema? Nuestro primer campo misionero para poder compartir es la familia. Yo creo que los primeros que tienen que tener claro es esto acerca de la vida y de la muerte, son nuestros hijos, nuestra esposa, nuestro esposo, porque es la familia a la que nosotros queremos rescatar y que pueda disfrutar de la vida eterna.
Luego tenemos también a los vecinos, ¿verdad? También nuestros vecinos queremos que sean parte de la vida eterna, a la sociedad, a las personas que rodean en el trabajo. Me parece que es importante que podamos nosotros hablarles a ellos acerca de esta esperanza de la vida eterna. ¿Cómo podemos gozar en aceptar a Cristo en nuestro corazón? Si logramos que la familia acepte a Cristo en el corazón, logramos que nuestros vecinos, entonces estamos empezando el trabajo misionero al cual hemos sido justamente llamados por el Señor, ¿no? Qué lindo, ¿no? Así que, amigos, tal vez una de las maneras más eficaces de cómo nosotros compartimos la palabra de Dios es a través de un estudio bíblico, ¿no? Yo le decía ahí a algunos amigos, no es fácil hablar de este tema a personas que por muchos años tuvieron esta creencia, pero le decía, si nosotros con cautela, con prudencia, comenzamos un estudio bíblico, por ejemplo, la fe de Jesús, enseñando temas conocidos como la palabra de Dios, la oración, la salvación, y luego poco a poco entrando a este tema y las personas abren sus ojos. Y yo me ha tocado dar estudios bíblicos a personas que son evangélicas, que son católicos, y las personas se quedan asombradas y dicen, wow, esto yo no lo conocía, yo no lo sabía, pero fue a través de un estudio bíblico. Así que tenemos una misión que cumplir, tenemos que dar estudios bíblicos a nuestros familiares, amigos y vecinos, con el fin de que ellos conozcan la bendita esperanza. Amén. Gracias, amigos, por acompañarnos en este lindo repaso de la lección. Vamos a terminar con una oración y voy a pedir aquí al pastor Galinos que nos dirija en una oración. Vamos a orar. Amado Dios, Señor, gracias por la lección, gracias, Señor, por dejarnos tu palabra para guiar nuestra vida, Señor, para hacernos ver que hay mucho más allá, Señor, por hacer que venir a la iglesia, sino también, Señor, dar estudios bíblicos. Oh Padre, no solamente ser oidores, sino hacedores. Gracias, oh Padre, por dejarnos esta linda lección para aprender y para aplicarla y para compartir, oh Dios. Permítanos ser tus manos, ser tus pies, Señor, e ir a donde te necesitan, llevar esperanza donde, Señor, hay mucha necesidad. Acompáñanos, te lo pedimos en Jesús. Amén. Amén. Gracias, amigos. Nos vemos en la siguiente lección. Que el Señor los bendiga.